En busca de la excelencia. Capítulo 5. Énfasis en la acción. Sección 5, página 151. Equipos de proyecto y centros de proyecto. El análisis de los grupos operativos es un tema de moda al que todo el mundo se dedica. Este libro es de 1982. Sin embargo, las empresas sobresalientes utilizan este instrumento de distinta forma que las demás. En las primeras, el grupo operativo es un dispositivo ad hoc, grupos de los que hablamos anteriormente, flexible e interesante. Es prácticamente el modo de resolver arduos problemas administrativos y un acicate sin igual para la acción práctica. IBM organizó el proyecto del sistema 360 utilizando el mismo gran grupo operativo o equipo de proyecto, otra forma de adhocracia. Suele decirse que el proyecto avanzó a trompicones, pero lo cierto es que la organización del sistema 360, sobre todo en sus últimos años, congregó ostensiblemente a los máximos talentos de la institución y los hizo colaborar en una tarea monumental sin ninguna distracción. Empresas como Boeing, Bechtel y Fluor utilizan constantemente grandes equipos de proyecto como este. Por supuesto, se trata de algo fundamental para su modo de operar, ya que gran parte de su actividad consiste en la elaboración de proyectos. Tienen una capacidad impresionante para pasar rápidamente de una estructura a otra, de la habitual para los asuntos cotidianos a la de los equipos de proyecto y viceversa. Y lo que quizá sea aún más impresionante es ver cómo una gran empresa que habitualmente no utiliza los equipos de proyecto pasa a esta modalidad con la misma facilidad con que un conductor experto cambia de velocidad. Esto es lo que parece haber ocurrido con IBM y su sistema 360, y a nosotros nos impresionó. La General Motors proporciona otro ejemplo especialmente sorprendente del uso de la estructura temporal. La industria automovilística norteamericana está pasando por un mal momento. Recuerde que estamos hablando de 1982. Prácticamente toda ella parece adolecer de retraso tecnológico y de penuria financiera. Sin embargo, nos ha impresionado que una institución que factura $60,000 millones al año haya sido capaz de adelantarse a sus principales competidores nacionales en casi 3 años en una tarea de aplicación que fue exactamente lo que hizo General Motors con su proyecto de reducción de tamaño de los vehículos. El principal medio fue el centro de proyectos, una estructura temporal clásica. En el centro de proyectos de General Motors se pusieron a trabajar 1,200 personas extraídas de sus divisiones históricamente autónomas, incluidos sus elementos más importantes, como los ingenieros jefes, y la actividad del centro duró 4 años.
tenía una tarea clara: especificar claramente la labor de reducción de tamaño y pasársela a las divisiones para su puesta en práctica definitiva. La verdadera magia de la historia está en que cuando se terminó la tarea, el Centro de Proyectos para Reducción de Tamaño desapareció en 1978. General Motors, de hecho, quedó tan satisfecha del éxito de esta operación que optó por los centros de proyectos como modalidad fundamental de organización para los años 80. Ahora existen 8 de dichos centros instalados en un edificio especial. 2 de ellos trabajan actualmente en el automóvil eléctrico y en la computarización total del motor. Otro se ocupa de cuestiones laborales. La mayoría de las organizaciones, cuando se enfrentan con un problema estratégico agobiante, o bien lo ponen en manos del staff de planificación, o lo agregan a los objetivos de por sí numerosos de los directivos de línea. Si se da por sentado que el staff de planeación va a resolver el problema, nunca habrá compromiso. Si se piensa que es la organización de línea la que ha de resolverlo, nunca surge el impulso necesario. El sistema 360 de IBM o el proyecto de reducción de tamaño de la General Motors son ejemplos espectaculares y prometedores del modo como pueden abordarse con éxito problemas como estos. Los japoneses utilizan este tipo de organización con tremenda prestancia para lograr una posición competitiva a escala mundial, por ejemplo en cibernética o microcomputadoras. Los japoneses sitúan a personas clave de varias empresas en centros de proyectos para que realicen la parte básica de la investigación de desarrollo. Una vez resueltos los problemas tecnológicos esenciales, esas personas clave vuelven a sus propias empresas y compiten entre sí como locos. Los productos están entonces listos para el mundo, tras haber sido depurados por una dura competencia dentro del Japón. El programa CBCC de la casa Honda sirve como el ejemplo. Se extrajo personal clave de todas las demás tareas y se le puso a trabajar en el proyecto CBCC durante varios años. Canon hizo lo mismo para desarrollar su Canon AE-1. La empresa reunió a más de 200 de sus ingenieros principales en el grupo operativo X durante 2 años y medio hasta que se desarrolló, se puso en marcha y se lanzó con éxito al mercado la AE-1. Existen otros numerosos ejemplos de fragmentación y volveremos sobre ellos en secciones posteriores de este libro. De momento, no obstante, queremos transmitir 4 mensajes principales que encierra la fragmentación. En primer lugar, las ideas acerca de la eficiencia en los costos y las economías de escala nos están conduciendo a crear burocracias colosales que sencillamente son incapaces de actuar. En segundo lugar, las empresas sobresalientes han encontrado numerosas formas, no solo unas cuantas, de subdividir las cosas con el fin de flexibilizar sus organizaciones y de asignar a cada problema los recursos correctos. En tercer lugar,
Por mucha fragmentación y otros mecanismos que haya, no darán resultado a menos que el contexto sea el apropiado. Las actitudes, el clima y la cultura deben considerar el comportamiento ad hoc como más normal que el comportamiento burocrático. Por último, los entornos libres en los que florece el comportamiento ad hoc son no estructurales y caóticos solo superficialmente. Bajo la ausencia de formalidad subyacen fines compartidos, así como la tensión y competitividad internas que hacen fuertes a estas culturas. Página 153.